Hola a todos, ¿cómo les va? Espero que súper bien. Comenzando ya una nueva semana de, no sé si entretención o aventura o materia en realidad, de programación como herramienta para la ingeniería. Hoy día tenemos nuestra primera clase, por decirlo así, ya con materia, no clase como les dije la vez pasada, sino resumen. Y luego vamos a tener el primer taller. Eh, Como les mencioné en la clase pasada, este primer taller no es evaluado. Esta semana no se pueden hacer evaluaciones por la semana universitaria, que más allá de si me parece una medida adecuada o no, creo que no está mal que el primer taller no sea evaluado para que vayan soltando la mano, se acostumbren un poco cómo es las cosas. Si todavía se están acostumbrando el semestre, tienen una semana más en el fondo para ponerse al día, así que en realidad no es un gran problema, no complica nada y creo que puede ser, terminar siendo beneficioso. ¿Ok? Entonces, bueno, el resumen de materia de esta semana va a ser de programación orientada a objetos, en particular de fundamento de programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un área bastante grande de lo que es ingeniería de software, que es una parte importante de la ciencia de la computación, eh, pero no es algo que nosotros necesitemos ver en detalle. ¿Ya? Como les mencioné, este curso la idea es que ustedes utilicen la programación como una herramienta y por lo tanto ciertos aspectos de programación orientada a objetos son los que tienen que conocer para utilizar bien esta herramienta que es la programación. ¿Ok? Ya, entonces antes de comenzar, ¿hay alguna duda? No necesariamente materia, porque se las vamos a ir viendo ahora, sino del curso, tema administrativo, algo así. Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame, Valentina. Que los talleres, como que nos vamos a tener que meter a Zoom antes de que partan y ahí los van a explicar, o nosotros ya deberíamos llegar sabiendo lo que tenemos que hacer y solamente Ah, ya. hacerlo. Buena pregunta. Mira, desde el punto de vista de la materia, eso ustedes lo tienen que leer antes. Esa es la idea. Para eso está el material, siempre va a estar publicado una semana antes, para que ustedes metan mano, vayan moviendo, puedan leer de otros lados esencialmente. ¿Ya? Luego, el día del taller, yo les hago la clase, entre comillas, o el resumen, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Y terminando eso, los últimos 10 minutos del primer módulo, más o menos, les leo el taller, te explico qué es lo que hay que hacer, etcétera. Terminamos eso, está el recreo 10 minutos y el segundo módulo es en Discord y ahí es donde ustedes tienen que trabajar y hacer las consultas. Pero siempre hay que considerar un rato para explicarles en particular lo que hay que hacer en el taller. Ya, perfecto, muchas gracias. Súper, de nada. ¿Alguna otra consulta? Este es un buen momento para ese tipo de dudas. Creo que es ideal. Aunque esta sea una sesión no evaluada en el fondo, pero Profe, yo tengo una consulta que ante cualquier eventualidad con la subida del archivo, ¿cómo se canaliza como por Discord? eh, como podáis en el momento de desesperación en el fondo. O sea, si estáis con tiempo, claro, Discord, mandas un mensaje directo o puede ser por mail o algo así, no hay ningún problema. Si estáis más desesperada con lo que encontré a mano, le escribí un ayudante, algo así. Eh, pero la idea es que traten de ir subiendo antes mediante Git, cosa de que, chuta, la última, porque siempre va a fallar algo al final. Entonces, eso es lo ideal, pero con cualquier persona podía escribirme a mí, yo voy a estar todo el rato ahí en Discord pendiente de las preguntas. Entonces, si tú escribes, ya sea mensaje directo o en el canal de enunciado o de materia, yo voy a pescar y te voy a decir, oye, mira, haz esto, esto, otro, mándalo por acá, no te preocupes. Perfecto, gracias, profe. Súper, de nada. Ahora, siempre, y esto se lo mencioné en la clase pasada, cualquier problema, mejor avísennos, ¿ya? Antes que asumir o después decir, no, si me la arreglo, no, avísennos. Es tanto más fácil para nosotros solucionar en el momento como para ustedes evitar problemas después, ¿ya? Santiago pregunta, profe, ¿cómo va a ser lo del taller? ¿Tenemos que crear un nuevo documento en nuestro repositorio o lo descargamos del syllabus? Muy buena pregunta también. Ustedes tienen que crear el nuevo archivo .ipynb, ¿ya? Lo que vamos a subir nosotros al syllabus es el enunciado, es un PDF, ¿ya? Y ustedes en su, perdón, no su syllabus, en su repositorio local, ¿ya? Crean el archivo, lo trabajan ahí,
van subiendo, ojalá regularmente, versiones a su repo, y eso es lo que va a estar arriba, ¿ya? Así que en el fondo, ustedes tienen, no hay un archivo base de código, ustedes tienen que partir de cero con eso. Ahora, si ustedes tienen un archivo base de código que lo fueran preparando, etcétera, bienvenido, no hay ningún problema. Valentina pregunta si el taller se sube al repo. Sí, se sube al repo privado cada uno que ustedes ya debiesen haber creado. Lo ponen, en el enunciado están las instrucciones, pero en el fondo lo tienen que subirlo en la carpeta T1A, y el archivo tiene que llamarse t1a.ipynb. Ahí respondo lo que está preguntando Raimundo. Y además de entregar el .ipynb, tienen que entregar la misma versión pero en .py, ¿ya? Y esto se hace simplemente poniendo en archivo, descargar como .pi, ¿ya? O salvar como, ¿no? Depende de qué herramienta estén utilizando, ¿ya? Y ambas, que es el mismo nombre pero con distinta extensión, uno .pynb y otro .pi, tienen que ponerlo en la carpeta T1A de su repositorio, ¿ya? Igualmente las instrucciones están en el enunciado. Y recuerden que aprovechen, de todas formas, que este es un taller no evaluado. Mídanse, qué tal les resultó el estudio, hasta dónde llegaron. Ya, háganlo en serio, sabiendo que no tienen nota, y ustedes pueden ahí calibrar, ya, mira, ¿sabéis qué? Guateé con lo del Git. O no, mira, el Git anduvo súper bien, pero la materia no la vi bien. Este es el momento de hacerlo. Lleguen bien preparados para lo que viene después. Ya, ¿alguna otra duda antes de empezar? Lo de la materia es bastante corto. De hecho, las slides yo ya las dejé subidas en el sitio, en el syllabus, por si quieren irlas revisando al mismo tiempo. Profe, a mí no me quedó claro algo que, bueno, cada uno de nosotros tiene el repositorio privado y lo que el ayudante nos enseñó fue como el drag and drop. Entonces sería Sí. como simplemente guardarlo de esa forma porque me enredó el tema de que usted dijo que había que guardarlo en una carpeta T1A o nosotros Ya, creamos esa carpeta. ya. A ver, si es que lo hacen con drag and drop, que es lo más fácil, ustedes crean una carpeta T1A y eso lo arrastran a su repo arriba, ¿ya? La carpeta con el archivo adentro, ¿ya? En Git, de manera directa, uno no puede crear carpetas, o sea, se pueden crear, pero no las mantiene, porque una carpeta vacía, ¿para qué la va a mantener? Entonces ustedes en sus computadores crean una carpeta T1A con el o los archivos adentro, la agarran y eso le hacen drag and drop arriba, ¿ya? De manera que se cree la carpeta con los archivos adentro, ¿ya? Ahora, si es que ustedes no están ocupando lo de drag and drop, están ocupando con línea de comando, tienen que crear la carpeta, como sea, a través del administrador de archivos o por la consola, y después hacer git add punto, git commit -m mensaje, git push, ¿ya? O git pull antes de todo eso para que esté actualizado, ¿ya? Pero la carpeta la tienen que crear ustedes, de cualquier manera, no se va a crear sola, y es importante que creen la carpeta, ya de hecho este taller va a ser para eso, porque el recolector automático de tareas, ya, verifica la carpeta, T1A, no T1, ni o taller 1A o temp, no, T1A. Entonces, si no, eso no se va a recolectar, van a tener un descuento por formato, etc. Así que aprovechen este laboratorio, o sea, perdón, este taller para calibrar todo ese tipo de cosas. Ya, Cristóbal pregunta, ¿qué deberíamos tener en nuestro repo en este momento? Ahí no sé si está Pablo, a ver, Pablo, sí, ahí está Pablo. Pablo, tú que creaste los repos, ¿qué hay? Ahí está el README nomás, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, en los repos yo los creé con un template que viene un readme y un git ignore. Ya, Y el jueves subimos una carpeta que era la A0. De hecho, yo les publiqué con el bot si es que se recolectó bien o no. Así que ya hicimos la primera prueba de eso. ya. Así que deberían tener eso nomás en principio. El readme, un git ignore y la A0. Si no está la A0, A0, da lo mismo. Ya, Y claro, la A0. Ya, súper, ya, queda buenísimo, Pablo. la carpeta T1A con los dos archivos que corresponden al taller de hoy día. Ya, buena, gracias, Pablo. A ver, más preguntan. A ver, no hay problema, creo que este es el momento y hay tiempo para verlo.
Tomás dice, una vez, no, perdón, Raimundo dice, ¿cómo sé si el bot lo recogió? Te vamos a mandar un mensaje. El bot manda un mensaje, oye, mira, te recolectamos bien o no te recolectamos, etc. Sí, quizá igual lo podríamos ver al tiro, con ¿Cómo? algún repo de algún alumno que no le importe que se vea, Oh, ya. porque No, pero no voy a hacerlo público. está Tendría que ser. en las issues de sus repositorios privados, se debiera publicar un mensaje, que es un mensaje tipo, que dice como la fecha y hora en que se recolectó, y si es que se recolectó, te muestra cuáles son los archivos que se recolectaron, y si no se recolectó, dice que en el fondo no encontró la carpeta en su repositorio y que la evaluación se considera no entregada. Ese último pedazo se lo borré a lo que publiqué el jueves porque no era una evaluación, pero en principio, si es que les llegara a salir ese mensaje y ustedes creen que sí subieron, la instrucción es mandar lo antes posible un correo a mí y al profe para ver qué fue lo que pasó. Súper, gracias Pablo. Sí, bueno, ahí comentando lo de Raimundo salen las issues, de hecho por eso es importante que ustedes pongan un watch en sus issues, ya, de forma que les llegue el tiro a ustedes. Pablo, no sé si el recolector es case sensitive, o sea, da lo mismo si es A mayúscula o minúscula, ¿no? El recolector al menos. Da lo mismo si es mayúscula o minúscula, está considerado los dos, pero tiene que ser T1A. O Claro, sea, eso a veces ponen como T01 cosas así, y ahí es sí, bueno, no, imposible. sí, exacto, no innoven con eso, no se pongan originales con los nombres de las carpetas, siempre, o sea, ha habido semestres, no recuerdo cuál a esta altura, en que tenemos gente que casi hasta el final, o no le chuntaba el nombre, o ponía un nombre que ellos pensaban que era más adecuado, que ok, se las doy, quizá para ustedes es más adecuado, pero para el recolector automático no, ¿ya? Así que T1A en este caso y ahí estamos bien. Ya, a ver, Tomás, una vez que subo mi carpeta T1A con los archivos, puedo comprobar que el bot recolectó. Claro, a la hora que se recolecta esta cuestión, 10 para las 5, ahí el bot va a entregar la información. ¿Ya? A ver, las mayúsculas ya lo hemos visto, bla, 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 pero subir la carpeta. A ver, dice, para subir la carpeta, eso lo pregunta Valentina, al repositorio donde tengo que abrir el git bash dentro de la carpeta, mi repositorio, o dentro de la carpeta T1A. En general, uno puede ser de todas las formas, ¿ya? Yo regularmente lo que hago es meter las carpetas, me voy para atrás a la base del repo y ahí hago el git add, etcétera, para agregar todas las cosas, ¿ya? Pero puedes hacerlo en la carpeta misma, no hay mayor problema donde haces el git bash, ¿ya? Mientras sea una carpeta dentro del repositorio va a estar bien, pero recuerda que es de ahí hacia adentro. En el fondo, si tú agregaste archivos más atrás y te metes una carpeta más adentro, esos archivos más atrás no los vas a ver desde ese lugar, ¿ya? Ya, si yo dije T1A, exacto, al abrir la materia en Colab no me salían las fotos, eso, ya, sí. ¿Cuál es el tema? El tema es que para que salgan las fotos en Colab, ustedes también tienen que subir las fotos que están en la carpeta fix, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, por eso seguramente no se veían. Ahora, las fotos tampoco eran tan fundamentales, ¿ya? Así que no pierden tanto, pero cuando llevan la materia Colab, las fotos tienen que asegurarse que también estén ahí arriba, ¿ok? Juan Pablo dice, ¿los archivos PYNB deben llamarse T1A también? Sí, exactamente, T1A, perdón, T1A.ipynb y .pi, ¿ya? Ya, démosle entonces. Ya como última pregunta. A ver, Pablo, si tú podías andar ayudándome con el chat. El recolector busca la tarea del directorio más grande del repo, podrías tener una subcarpeta. No, es que no crees subcarpeta, ya, salvo que les digamos. Si dice T1A, tú metes en T1A las cosas y no más. Eso es lo que les decía recién de que no se pongan originales para los nombres. Ya sigan lo más cuadrado, es de los únicos momentos que le vamos a pedir que sean cuadrados en este curso. Si dice T1A, T1A y no subcarpeta ni nada. T1A nomás. ¿Ok?
Ya, a ver, profe, cuando uno descarga el sílabo, se modifica los PYNB al hacer git pull, ¿se sobrescriben eso? Sí, debiesen sobreescribirse a menos que los cambios que hayas hecho, que es lo más probable, Git diga, momentito, estos cambios no son compatibles con lo que con lo que hay arriba, ¿ya? Por lo tanto, chuta, esto no va a funcionar bien, ¿ya? Ahora, depende harto porque si ustedes descargan, hacen clone, después modifican y después hacen git pull, esto va a decir no tengo nada que pulear, ¿ya? Porque los cambios son solo locales, ¿ya? Tú te moviste hacia el futuro en el fondo con una nueva versión del archivo, ¿ya? Ahora, si es que yo modifico algo de arriba, ¿ya? Por ejemplo, el archivo de hoy día, el de la materia de hoy, lo modifico más adelante y tú quieres redescargarlo, ahí te va a decir, mira, estoy descargando algo que no es compatible con lo que tú tienes, entonces o tienes que subir lo que tú tienes o descartarlo. Y ahí mi recomendación es que ustedes borren la carpeta y hagan git clone de nuevo. Generalmente es lo más sencillo en vez de estar luchando con conflictos, cosas. ¿Okay? Ya, Santiago pregunta si la carpeta T1A la creamos nosotros. Sí, ustedes tienen que crearlo y no es T1.A, ya, es T1A. Sean rigurosos en eso. El enunciado va a aparecer T1A, T1A, ¿ya? Sí, ahí como bien dice Cristóbal hay que subir la carpeta. Ya, partamos entonces. De ahí a ver, sí, vamos a tener tiempo. Ya esto debe pasar rápido, ¿ok? Ya, entonces, vamos con la materia, ¿ya? Mucho de esto deben haberlo visto también en Intro a la Programación, no hay problema. ¿Qué son los objetos, ya? Desde el punto de vista de la programación. En el mundo real, los objetos son elementos tangibles que se pueden manipular, sentir, bla, bla, bla. ¿Ok? Representan algo que tiene significado para nosotros. ¿Ok? Pero más allá de lo que entendemos nosotros por objeto, si queremos aterrizarlo un poco, vemos que en este caso, lo que tengo en la slide, tengo un puzzle que tiene piezas y yo puedo interactuar con el puzzle a través de las piezas. ¿Ya? O sea, es un objeto que me está mostrando ciertas cosas que tiene y con las cuales yo puedo interactuar. ¿Ya? Si fuese quizá un puzzle más moderno y por dentro tiene un botón algún interruptor para que yo, estoy pensando en los juegos de los niños, uno mete algo y suena y se prenden luces, yo no tengo por qué saber de eso, ¿ya? Porque el puzzle, para que funcione, me entregó las cosas que yo necesito, que son las piezas nomás y los hoyitos donde meter las piezas, etc. Por lo tanto, la interacción con el objeto, ¿ya? Se define en base a lo que el objeto, o el tipo que diseñó el objeto, expone para que uno interactúe con él. ¿Ya? No me interesa lo que hay adentro, puede interesar, ya, en realidad, sí, me interesa lo que hay adentro, pero no tengo por qué manipularlo, modificarlo, mirarlo, para que esto funcione como el diseñador del puzzle decidió o quería que funcionara. ¿Ok? Los objetos de software funcionan bajo esa misma idea. ¿Ya? Un objeto va a ser una colección de datos, los datos van a ser, bueno, los datos, pero las cosas que definen el estado de mi objeto, ¿ya? Y este objeto además va a tener un comportamiento, ¿ya? Entonces, los datos describen el estado del objeto, se les conoce también como atributos o campos del objeto. Yo voy a decir, mira, el campo tanto del objeto, o el atributo tanto, ¿ya? O la variable interna, cualquiera de esos es válido, ¿ok? Y son los datos que lo definen. Y el comportamiento del objeto, ¿ya? Representa las acciones que puede realizar el objeto o que se pueden realizar sobre él, que pueden o no generar cambios sobre el estado, ¿ya? Y a las cosas que yo utilizo para interactuar con el objeto, para generar su comportamiento, se le conoce como métodos, ¿ya? Entonces, un objeto va a tener atributos o campos, que son las variables internas, ¿ya? Y va a tener métodos, que son las funciones, ¿ya? Con que yo interactúo con el objeto, ¿ya?
Y esa es la clave. Teniendo eso claro, uno más o menos hace la película. Entonces, si yo tengo un objeto genérico de software, tengo internamente sus atributos o campos y externamente, exponiendo una interfaz, ya vamos a hablar de eso, los métodos. ¿Ok? Dependiendo del lenguaje, yo voy a poder acceder directamente a estos campos, a todos, a algunos, pero en general yo voy, salvo que no quiera el diseñador de esto, yo voy a tener acceso a todos los métodos. ¿Ya? Si lo vemos, por ejemplo, con una bicicleta, ¿ya? Puede ser que la bicicleta internamente, como atributos, como campos, tenga las revoluciones por minuto, en qué cambio está, en qué marcha, la velocidad que lleva, ¿ok? Y externamente, mi bicicleta, mi objeto bicicleta me entrega la interfaz de hacer cambio, frenar, pedalear, etc. ¿Ya? Entonces, comportamiento a través de los métodos que probablemente modifiquen el estado interno de mi objeto, pero no es necesario. ¿Ok? A tener claro eso, uno podría tener un método, ¿ya? Que hace algo, pero que no modifica mi objeto, ¿ya? Todas esas decisiones van a depender de cómo yo diseñe esto y es una pega que uno se va haciendo más experto o más especialista a medida que más programa. No es algo que uno lo lea y lo aprenda o se le ocurra de un momento a otro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un auto, si lo queremos modelar también, un objeto auto, ¿ya? Va a tener datos, ¿ya? Y va a tener comportamiento, y los datos son marca, modelo, color, año, bla, 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 y el comportamiento, calcular próxima mantención, calcular distancia a alguna dirección, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué es la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos implica que los programas van a estar orientados a, o diseñados a, modelar las funcionalidades, ya, todo, a través de la interacción entre objetos por medio de sus datos y comportamiento. ¿Ya? O sea, esto viene desde la parte modelación. Yo pienso en un, no pienso, pero se plantea, me plantean, yo planteo algún problema a resolver, identifico los elementos centrales del problema, los modelo como objetos, y al hacerlos interactuar, ¿ya? Yo voy a resolver el problema. ¿Ok? Esto es un poquitito distinto a la manera en que uno aprende a programar, que no es orientado a objetos, que no necesariamente está mal, al revés, pero que es de, mira, yo voy a hacer un programa que es línea tras línea, tras línea, tras línea, haciendo las cosas, ¿ya? Y no me preocupo tanto de modularizar, no, acá, en estricto rigor, la programación orientada a objetos, yo todo lo modelo con objetos y ellos van a interactuar, ¿ok? Ahora, para la tranquilidad de ustedes, ¿ya? Y de la gran mayoría del mundo en realidad, uno no tiene que ser absolutamente estricto con esto de los objetos, ¿ya? Uno no tiene que ser fundamentalista, en el fondo. La mayoría de las veces ustedes van a tener objetos, ¿ya? Para representar ciertas cosas, y un programa más tradicional, un main tradicional, donde dan las órdenes, hacen que se interactúen ciertas cosas, etc. ¿Ya? Entonces esto no es de un fundamentalismo de, no, todo tiene que ser objeto, no, hay que modelar cosas, ¿ya? Y hacerlas interactuar, pero todo bajo esta idea de una secuencia de instrucciones. Bueno, entonces, viéndolo ya en Python, ¿ya? Y acá, déjenme adelantarme una slide que yo creo que esta en realidad debe ir antes que la anterior. Una duda que siempre existe cuando uno trabaja con programación orientada a objetos es qué son las clases y qué son los objetos. Y la mayoría de las veces uno, para evitar problemas internos, mentales, dice, es lo mismo y chao, me olvido. ¿Ok? Pero son bastante distintas. ¿Ya? Una clase define una plantilla, un template, de cómo van a ser los objetos, ¿ya? Y un objeto es una instanciación de una clase, ¿ya? Entonces yo podría decir que puedo definir la clase auto,
que va a permitir describir cualquier auto. Y yo luego, cuando instancio la clase auto en objetos, voy a tener distintos modelos de auto o el mismo modelo de auto utilizado en distintos kilómetros, distintas ubicaciones, etc. ¿Ya? Entonces, lo que yo modelo lo hago a través de clases, y cuando yo instancio una clase, tengo un objeto. ¿Ya? Entonces, esto de acá, ya, ok, aquí dice lo que es, spoiler, pero esto de acá es una clase, ¿ya? La clase departamento, que me permite definir todos los atributos y comportamientos necesarios para poder modelar departamento. ¿Ya? Entonces tiene, por ejemplo, un ID, la superficie, su precio, número de dormitorios, un número de baños y si ha sido vendido o no. ¿Ya? De acuerdo a la aplicación que nosotros estamos utilizando o ideando, ya el departamento tiene que tener eso. Y exhibe un solo comportamiento, que es este comportamiento vender, ¿ya? Que si que uno le dice, mira, vender, se vende, dice, si no ha sido vendido, véndete, ¿ya? Y si es que ya fue vendido, entrega el mensaje, mira, ya se vendió, ¿ya? Y entrega el ID del departamento para identificarlo. ¿Ok? Este sería una clase. ¿Ya? Ahora, y siguiendo con el mismo ejemplo, un objeto del tipo departamento sería D1. ¿Ya? Yo le digo a la clase departamento, instánciame un objeto que tenga ID 1, 100 metros cuadrados, precio 5.000, 3 dormitorios y 2 baños. ¿Ya? Y D1 es ese departamento puntual. ¿Ya? Yo podría, y fíjense acá le digo, D1 vendido, le pregunto si fue vendido o no, después le digo que se venda, etc. ¿Ya? Yo podría llegar acá y decir D2 igual a departamento y con todas las otras cosas. ¿Ya? Y ese va a ser otro objeto, ¿ya? D1 distinto de D2. Incluso podría ser distinto a pesar de que yo le ponga ID 1, 100 metros cuadrados, las mismas cosas que acá. Yo podría copiarlo completamente, ¿ya? Y D1 seguiría siendo un objeto distinto a D2, ¿ya? Ahora, si yo no quiero que ocurra eso, si yo quiero que dos departamentos que tienen el mismo ID son el mismo departamento, yo internamente en la clase departamento tengo que definir que cuando se comparen dos departamentos, tengo que fijarme en ID. ¿Ya? Uno decide eso, uno hace explícito esto. Pero por defecto, ¿ya? Cualquier instancia de departamento va a ser un objeto del tipo departamento distinto a los que yo hubiera creado anteriormente. ¿Ok? Entonces eso es súper importante, la diferencia entre clase y objeto. Los objetos son instancias que tienen un tipo de dato definido por la clase, en este caso, departamento. Ya, dudas sobre eso último, me interesa de sobremanera que quede claro. Se pueden Dime, crear, por Tomás. ejemplo, de manera rápida, por ejemplo, yo quiero crear 100 departamentos iguales. ¿Lo puedo hacer como con algún loop, alguna cosa así? ¿Puedo hacer algún qué? Perdón, no te escuché la última parte. Yo quiero crear 100 departamentos iguales, con 100 metros Ah, cuadrados, que ya, valga lo mismo. Lo puedo ya. hacer como de manera rápida en vez de hacer T1 igual departamento. Sí, claro, pero ahí vas a tener que utilizar alguna estructura de datos, que es la materia de la semana próxima, ¿ya? Porque en el fondo tú vas a hacer tu for, ¿ya? Y aquí si haces de uno igual departamento, en la próxima vuelta del for vas a sobreescribir esto, ¿ya? Entonces lo que tú necesitas es crear una lista, por ejemplo, ¿ya? Y aquí vas haciendo en cada uno de los espacios de esa lista, vas poniendo un departamento o lo pones d.add, o sea, perdón,
en la lista, .add, y ahí le pones el departamento, ¿ya? Pero si quieres crear más de uno y no quieres hacerlo uno a uno, tienes que utilizar alguna estructura de datos que te permita almacenar más de uno. Si no, lo que vas a hacer es sobreescribir y ahí no tiene mucho sentido. No sé si con eso contesto tu pregunta, Tomás. Sí, perfecto. Muchas gracias. Ya, bacán. Súper. Ya, entonces, a ver, no hay más preguntas, al parecer. No. Ya, vamos con la interfaz. Ya la interfaz siempre es algo que como concepto complica. A ver, la interfaz es, en el fondo, lo que yo expongo de mi objeto hacia afuera. ¿Ya? Entonces, yo podría tener una interfaz para el tipo de dato televisor, para la clase televisor. Podría tener una interfaz de este tipo, ¿ya? En que yo solo le digo al usuario, mira, tenía el control remoto. Ya en el control remoto o en las perillas que tiene mi televisor, voy a tener para aprender a apagar, subir volumen, bajar volumen, cambiar de canal, ¿ya? Y yo te voy a informar, además de lo que hay en la pantalla, el nivel de volumen y el canal actual, ¿ya? Y tú como usuario que vas a utilizar ese objeto, va a ser lo que tienes. Internamente no tienes nada más, ¿ya? Y esa va a ser una interfaz de alto nivel. Ahora, no hay nada inherentemente mejor de eso a una interfaz de bajo nivel en que yo le doy al usuario todo lo que está dentro del televisor. ¿Ya? El tubo de rayos, los transistores, las tarjetas, los condensadores, cables, etc. ¿Ya? Ahora, si bien acá el tipo parece confundido, es porque no hay un match adecuado entre el usuario de este objeto y la interfaz que entrega el objeto. ¿Ya? Por lo tanto, cosa muy importante, uno siempre tiene que diseñar la interfaz pensando en quién o qué va a utilizar ese objeto. ¿Ya? Si soy yo nomás, bueno, puedo embaucarme a mí mismo, auto boicotearme y hacer una interfaz sumamente de bajo nivel en que expongo todo, ¿ya? Que aquí yo no quiero decir que es la del flojo, pero es la simple. Mira, está todo ahí arriba y yo voy a interactúe, voy a modificar todo eso, ¿ya? El problema que tiene eso es que la probabilidad de mandarse un condoro es altísima, ¿ya? Por lo tanto, uno en general va a exponer, chuta, solo lo necesario. Ahora, si yo tengo que hacer algo que de verdad requiere tener acceso a todo, bueno, bienvenido, parte del diseño, ¿ok? Pero es importante tener claro eso. No todo se tiene que exponer porque pueden echar a perder algo, ¿ya? O sea, en este caso, si yo dejo a este tipo, ¿ya? Meter los dedos ahí, va a echar a perder el televisor, ¿ok? Y no es algo que yo quiera. Ahora, esto que yo acabo de decirles tiene que ver con la idea de encapsulamiento, ¿ya? Que en el fondo existen atributos de los objetos que no necesitan ser visualizados ni accedidos, etc. ¿Ya? Entonces, yo voy a exponer una interfaz, ¿ya? Y esa interfaz me va a reflejar el nivel de encapsulamiento que yo tengo, ¿ok? Quizá yo quiero que mi reloj solo muestre algunas cosas, solo otras cosas, etc. ¿Ok? Y este código sacado de la materia es un muy buen ejemplo, ¿ya? Que es la clase televisor y podemos ver que puedo codificar, cambiar canal, apagar, etc. Y ninguna de esas cosas está expuesta directamente hacia afuera, ¿ya? El tema del encendido, no, yo digo encender o apagar, ¿ya? El tema también del cambio de canal, puede ser que un método que se expone afuera como solo uno, internamente tenga muchas instrucciones. Y eso está bien, porque yo estoy encapsulando todo eso en un solo método, ¿ya? Y acá, si se fijan, este codificar imagen está con 2 underscore abajo, ¿ya? De los que leyeron la materia, ¿alguien me podría decir por qué estoy con 2 underscore abajo?
para que no se modifique, método interno, exactamente, súper bien, ¿ya? En el fondo lo que estoy diciendo es, mira, codificar imagen, al ponerle estos dos underscore abajo, yo te estoy diciendo que de afuera no quiero que lo toquen. No puede llamarse, uno siempre puede bypassarlo y llamarlo, ¿ya? Pero te están diciendo fuertemente, no lo hagas, ¿ya? Con 2 underscore, si yo lo hago, me va a tirar una excepción. Con un underscore me está recomendando no hacerlo, ¿ya? Entonces la idea, lógicamente, es respetarlo. Pero en este caso, codificar imagen parece súper razonable que sea interno. Mira, yo cambio de canal, codifico la imagen y actualizo el canal, ¿ya? Entonces, esto me va a recomendar y además obligar, salvo que yo quiera tener un error, a no tocar ese método. No es para que alguien de afuera lo utilice, ¿ya? Es solo para ser utilizado adentro. Isabel, dale tú, por favor. Con respecto a eso de 1 o 2 underscore, el 2 te va a salir un error. Si no aquí puedo de verdad estar mandándome un condoro, pero hasta donde yo recuerdo, cuando uno utiliza 2 y uno trata de llamar a codificar imagen desde afuera del ¿cómo se llama esto? Del televisor, te va a tirar una excepción. Quizás no son los 2, quizás es otra, quizás son los 2 adelante y los 2 al final, no me acuerdo sinceramente. Pero, Excepción es un error. Sí, excepción es un error. Lo que pasa es que el error es menos explicativo, la excepción va con un mensaje que te dice qué es lo que está pasando. Perfecto. ¿Ya? Sí, porque cuando lo corrí me salió este error con explicación. Claro, claro. Y de hecho en la materia muestra que se genera un error y que hay una manera de bypassarlo, ¿ya? Pero la idea es no hacerlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ahora en el taller tú marcas algo con doble underscore, bueno, la idea es que tú decidiste que eso tiene que estar interno de tu objeto para que no lo tomen de afuera. Muchas gracias. De nada. Ya. Tarek, tú vas a decir algo, ¿no? Sí, estaba pensando si lo decía o no, pero es que no entendí muy bien, profe, para qué sirve meter ese como, no sé cómo decirle, esa cosa que no la pueden tocar, como para cuándo lo ocupo. Ya, perfecto. Si estáis contigo mismo en el fondo, como que da lo mismo, pues, ¿cachai? No te vayas a auto boicotear. Pero si tu código va a ser utilizado por otros, por ejemplo, tú estás programando junto con un grupo de desarrolladores una aplicación, o estás haciendo una tarea en grupo, ¿ya? O tú estás haciendo un producto que va a exponer una API para que otros utilicen, tú quieres definir ese tipo de cosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede ser que, por ejemplo, este método codificar imagen es complejo, acá es una ridiculez, ¿ya? Pero es complejo, ya ponle que tiene 100 líneas, ¿ya? Y tú no solo lo vas a llamar desde un lado, sino de distintos lados. Entonces, chuta, ¿para qué quiero yo hacer copy-paste en todos lados? Lo tengo en un lado nomás, en esta función codificar imagen. Pero además yo quiero asegurarme que nadie de afuera lo utiliza, porque puede mandarse un condoro, llamar a codificar imagen cuando no corresponde, ¿ya? Y por eso le pongo esto, ¿ok? Es como tú decidir lo que sí puede y no se puede ocupar. Ya, ok, gracias, profe. Súper, de nada. Ya, entonces, el tema de la abstracción es de nuevo un poco lo mismo, ¿ya? Yo extraigo la interfaz de un objeto a partir de sus detalles internos, ¿ya? Y el nivel de abstracción de esta interfaz, ¿ya? Es la abstracción que yo voy a definir, es lo que hablábamos antes de que le expongo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero comprar algo, ¿ya? A través de internet, y tengo que interactuar con un vendedor, quizá para el tema de la venta en sí, lo único que yo tengo que saber para elegir el vendedor es su nombre, quizá ni siquiera su nombre, número de autos vendidos y la comisión asignada, ¿ya? Ahora, lo que hay detrás de ese objeto, cómo está implementado, en este caso está el ejemplo de una guagua vendedora, pero en el fondo es, si mi interfaz o mi interacción con lo que sea no requiere exponer todo, ¿ya? Yo necesito una interfaz de alto nivel, ¿ya? Un nivel de abstracción alto, ¿ya?
o un nivel de detalle bajo. Mientras más detalle, menor la abstracción, porque requiero describir más cosas. ¿Ok? Entonces son como términos inversos. ¿Ok? Traten de casarse con uno, con nivel de detalle, abstracción. Generalmente tiende a utilizarse más abstracción, pero como ustedes quieran. En el fondo es cuánto yo del objeto expongo hacia afuera. ¿Ya? Y eso es lo esencial. De hecho, lo fundamental, o una de las dos cosas fundamentales de esta primera parte es, ok, yo voy a modelar y voy a decidir qué cosas pueden utilizarse afuera y qué cosas no pueden utilizarse afuera. ¿Ok? Esencialmente eso, la primera parte. La segunda parte es cómo yo lo aterrizo a Python. ¿Ya? Y ahí, no quiero llamarlo solución, pero la manera de hacerlo es programar harto, ¿ya? Pero teniendo en consideración ciertos tips o técnicas para modelar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en programación orientada a objetos, si bien ya vimos que yo podía definir clases de distinto tipo, yo también puedo hacer que dentro de una clase existan objetos de otra clase. ¿Ya? Y esto se llama composición. También agregación, pero ya lo voy a discutir por qué. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve esto? Yo digo, mira, yo voy a crear una clase del tipo bicicleta, ¿ya? Y dentro de los atributos que tiene mi clase del tipo bicicleta, va a tener marco, manubrio, ruedas, etc. ¿Ya? Entonces puede ser que marco sea string, manubrio también, ruedas un int, ¿ya? Pero el sistema de pedales resulta que es más complejo que una variable de ese tipo. Entonces tiene que ser un objeto, ¿ya? Por lo tanto, yo estoy componiendo un objeto con otro objeto, ¿ya? Mi bicicleta contiene un sistema de pedales. Y ese sistema de pedales, a su vez, contiene otras cosas, apoyador de pies, cadena, barras y un piñón. Y el piñón, a su vez, va a incluir tubo y rodamiento, ¿ya? Nada impide que yo, en vez de tener un sistema de pedales, hubiera dicho tengo un apoyador de pie. En el fondo, haber movido estos 3 tipos para acá y estos 2 tipos para acá. Nada lo hubiera impedido. ¿Hubiera funcionado igual? Sí. ¿Hubiese sido un peor modelo? Sin duda. ¿Más propenso a errores? Por supuesto. ¿Ya? Entonces ahí uno tiene que utilizar la práctica, las nociones que tenga para decir, ya mira, quizá esto me conviene modelarlo a más alto nivel porque quiero que incluya otras cosas. ¿Ok? Lo importante es tener en cuenta que esto va a ser clase y sistema de pedales también es una clase. ¿Ok? Ahora, yo no defino la clase dentro de otra clase. O sea, yo no escribo, que voy a retroceder un poco. Por ejemplo, imagínense que el codificador es otra clase. ¿Ya? Entonces, yo acá no voy a decir class codificador, 2 puntos, y empezar a definirlo. No. ¿Ya? Lo que yo voy a hacer es decir self.codificador igual, y acá tengo que llamar al constructor de codificador, con los parámetros que tenga. Lo que implica que codificador tiene que haber sido definido afuera de esto. Class, codifica, perdón la letra, cador, y con todo lo que viene. ¿Ya? Entonces, si yo quiero componer, que es ocupar objetos dentro de otros, ¿ya? Necesito tener creadas las clases a las que corresponden esos objetos. Antonio pregunta, ¿en este ramo se evalúa qué tan ordenado o bien hecho sea el código o que con qué sirva basta? Es demasiado amplia tu pregunta, va a depender de la materia, de los focos, pero si estamos en una unidad en que la idea es que las cosas estén bien modeladas, bueno, va a importar qué tan... Es que no es orden... A ver, el ordenado, ¿ya? No necesariamente, si tú te refieres a desde el punto de vista de la modelación, claro que sí, ¿ya?
Y como dice Pablo, ahí la modelación y implementación es importante también, y normalmente no basta con que algo funcione bien para que tenga un 7, ¿ya? En particular, nosotros en la parte de programación orientada a objetos que requiere modelar, claro, vamos a poner ojo en que un modelo sea adecuado. No estamos buscando el mejor modelo del mundo, pero algo adecuado, ¿ya? Cristian pregunta, o sea, se tiene que crear la clase piñón, luego sistema de pedales y al final la clase bicicleta. Exacto, ¿ya? Porque si no, Python va a llegar y decir, chuta, ya no cacho esta clase, ¿ok? Así que hay que crearlo antes. Agustín pregunta, ¿no es necesario que el init del televisor reciba el objeto codificador? No necesariamente, ¿ya? Aquí podría recibir, por ejemplo, la marca del codificador, ¿ya? O el tipo de codificador, ¿ya? O si tú quieres, puedes meter el codificador ahí también, no hay ningún problema, ¿ya? Es todo como uno crea que es mejor hacerlo, ¿ok? Puede ser que el tipo de codificador dependa de la marca del televisor. Entonces, internamente, mi constructor o mi init va a decir, mira, marca tanto, entonces voy a ocupar un codificador de tal tipo. Va a depender de cómo lo definas tú. Javiera pregunta, profe, para el taller debemos poner el gato describiendo lo que vamos haciendo. No es necesario. En general, cuando hay algo complejo que uno leyendo el código no entiende, pongan el gato y digan, mira, aquí hago tal cosa. Si es algo obvio, no tiene ningún sentido. ¿Ya? Va a depender un poco de la dificultad de lo que ustedes estén haciendo, cuán autoexplicativo es, etc. Tomás pregunta, ¿y tiene que existir objetos piñón y pedales para que la clase de bicicleta funcione o basta con que existan las clases respectivas? Buenísima pregunta. Si tú no creas el objeto, voy a adelantar un poco, si tú no creas el objeto sistema pedales, ¿ya? Tú no vayas a poder ocuparlo. La clase es algo, prefiero no ocupar esta palabra, pero lo voy a ocupar acá solamente abstracta. La clase es una plantilla, ¿ya? Que me sirve para crear objetos. Si tú quieres hacer algo, necesitáis el objeto. Ahora, ¿dónde se crea ese objeto? Adentro, afuera, etcétera, da un poco lo mismo, pero cuando tú quieres interactuar, necesitas el objeto. Por eso también se llama programación orientada a objeto y no orientada a clase, porque son los objetos las cosas que son tangibles, entre comillas, y que van a hacer la interacción. Valentina pregunta si el init va siempre entre dos underscores. Sí, el init siempre tiene que ir así, ¿ya? Porque si no va así, entonces no va a obedecer a lo que espera Python, ¿ya? El init siempre, por ejemplo, si yo digo t igual a televisor, con los parámetros del init, internamente Python lo que hace es llamar al init. Si es que yo cuando definí el init no le puse los underscore, Python, cuando yo diga televisor, no va a encontrar ningún init, por lo tanto va a crear el objeto televisor sin ningún valor para estas cosas, no van a existir, ¿ya? Por eso el init tiene que ir con los underscore por los dos lados para que Python sepa, mira, este es el método que tengo que utilizar para crear los objetos. Josefa pregunta, si quiero definir un objeto de una clase dentro de otra, ¿es necesario poner igual nombre clase en ella para llamar a su atributo en el código? No, es una súper buena pregunta, ¿ya? Por ejemplo, imagínense acá abajo, ya que yo estoy dentro de codificar imagen. Lo que tengo que hacer es self.codificador, punto lo que yo vaya a hacer con el codificador, ¿ya? Una vez que lo creo en el init, después yo me refiero a él con el nombre de variable que yo utilicé, el miembro o el atributo que fue asignado para eso. ¿Ok? Ya. Pablo, ya, ahí está contestando. Súper. Y estamos en eso ya. Y ahora un punto importante. ¿Ok? Porfa, atentos acá. Una manera de modelar es con composición, ¿ya? Otra muy similar es la agregación. ¿En qué se diferencia la agregación? ¿Ya? Es súper sutil. En la agregación, igual yo estoy utilizando objetos dentro de otro, pero el objeto, por ejemplo, voy a hacerlo acá con un diagrama. Si tengo un objeto del tipo A e internamente ese objeto del tipo A
tiene un objeto del tipo B, ¿ya? En la composición, el objeto B muere cuando el objeto A muere, ¿ya? Por decirlo de alguna forma. De hecho, así es, el objeto B, objeto, no clase, objeto, no tiene sentido que viva una vez que el objeto A ha dejado de ser utilizado, ¿ya? En la agregación, el objeto B perfectamente puede también vivir afuera y no hay ningún problema. ¿Ok? Es súper sutil y la gran mayoría de las veces uno va a hablar de composición y va a estar haciendo quizá agregación, pero a nadie le importa. ¿Ya? Pero es importante tenerlo claro de repente cuando ustedes lean, mira, no, agregación, composición, esa es la diferencia. En ambos casos yo ocupo objetos dentro de otros objetos, pero cambia el tiempo de vida, por decirlo de alguna forma, del objeto que está adentro. ¿Ok? En el caso de la composición, B no tiene sentido que viva una vez que ya no hay A. En el caso de la agregación, B puede vivir si quiere, independiente de A. ¿Ok? Ya. Y finalmente, el último esquema o técnica para modelar, ¿ya? Que es muy práctico, muy útil, es el tema de la herencia, ¿ya? Que es distinto de la agregación y de la composición. Ya tengo una slide más adelante sobre eso. En la herencia, lo que yo voy a hacer es tratar de condensar lo relevante de un tipo de cosa, ¿ya? De una clase, en una clase que se llama la superclase, ¿ya? Luego yo voy a especializar esa superclase a través de subclases que van a agregar nueva funcionalidad a la superclase, ¿ya? Por ejemplo, yo podría tener acá, a ver, qué cosa es típica sin tener que spoilear. Pero uno podría pensar en, por ejemplo, teléfono, ¿ya? Uno podría pensar en una clase teléfono, ¿ya? De hecho, ¿saben qué? Esto es puro lesando. Veámoslo no me gusta mucho el ejemplo, pero ya que está ocupado. Persona. Yo defino la clase persona, ¿ya? Una persona, ya que me estoy metiendo en temas complicados, pero ya. Para este caso, una persona per se quizá no tiene sentido que exista, ¿ya? Pero cuando yo especializo a la persona, tengo un cliente, por ejemplo, tengo un empleado, tengo un estudiante, tengo un conductor, etcétera, que son especializaciones de personas, ¿ya? Todas esas especializaciones van a compartir muchas cosas, nombre, apellido, documento, tipo, etcétera, ¿ya? En ese caso, todas ellas, como son subclases que heredan de la superclase persona, también van a tener todos estos campos, ¿ya? O sea, un cliente también tiene nombre, también tiene apellido, también tiene documento, también tiene tipo, ¿ya? Pero una persona no tiene categoría, ni código, ni el método generar código. ¿Ok? Es en una dirección lo que se comparte. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy creando jerarquías es porque tengo una o más superclases. Esto puede tener muchos niveles. Acá yo podría seguir poniendo cliente premium, horrible término, ¿ya? O cliente tradicional, platinum, toda esa ridiculez que se le ocurre inventar, ¿ya? Yo podría especificar más al cliente con sus diferencias, ¿ok? Y no tengo que repetir todas las cosas hacia atrás, ¿ya? Porque ya tengo eso gracias a la herencia. ¿Ok? ¿Qué es lo interesante? Que un cliente es una persona, pero una persona no necesariamente es cliente. ¿Ya? Recuerden siempre el lado en que va esta implicancia. ¿Cómo veo yo desde el punto de vista de Python el tema de la herencia? Bueno, súper sencillo. Por ejemplo, esto también es tomado de la materia. Yo defino esta clase variable, ¿ya? Y luego si quiero crear
subclases de variable que se la especializan, ¿ya? Yo voy a poner en el parámetro de la definición de la clase, en vez de ponerlo vacío entre paréntesis, lo voy a poner con la clase de la cual yo quiero heredar. En este caso, variable. Raimundo, dale tú, por favor. Sí, que yo tengo una duda, pero es súper puntual, que cuando corrí el código con el NumPy, me tiró error. Me dice que no existe No está en un el país. Eso NumPy. lo hiciste en tu computador, ¿cierto? Ya, súper buen punto. Sí, Lo que tienes que hacer es, en la consola, en la terminal, escribir pip install NumPy, NumPy. ¿ya? Ya, O en una celda dentro de Jupyter Notebook pones esto mismo, pero adelante le pones un signo de exclamación. ya. ¿Ya? Y con Perfecto. eso se va a instalar NumPy y va a quedar listo para todo. Gracias. Súper, ¿no? Y gracias a ti, es un buen punto, es algo que había pasado por arriba, pero es importante. Ya, entonces, aquí, por ejemplo, yo creo el tipo de dato, la clase ingresos, que hereda de variable. ¿Ya? Entonces, fíjense, ok, es una subclase, pero fíjense el detalle. La clase variable define un método llamado representante, que es un valor que representa la variable, ¿ya? Pero lo deja con un pass. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que cualquier subclase de variable está obligada a implementar el método representante. Porque si no, esto va a generar una excepción que va a decir, no, pues, si usted quiere heredar de esto, tiene que implementar este método. Juan Pablo, dale tú, por favor. Sí, profesor, me queda una duda, en verdad, por eso mismo que está hablando ahora. Como, ¿qué pasaría si yo eliminara ese def de representante y abajo pass? Como que no podría llegar y hacerlo como que cuando entre a cada uno de los clases lo defina. Sí, en el fondo tú estás diciendo borrar esto de acá, ¿cierto? Borrar Claro. representante y pass, que no existe. Ya, es un súper buen punto. No hay ningún problema en que tú abajo definas esto. Nada, nadie te va a reclamar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú, por ejemplo, tú tienes múltiples variables, bueno, a ver, aquí uno siempre se las puede arreglar para que no haya un problema, ¿ya? Si tú fuiste cuidadoso y a cada una de estas le pusiste el nombre representante, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces después cuando tú digas for en cada una de las variables y digas var.representante, todas van a cumplir, ¿ya? Porque todas tienen. Ahora, basta que tú en algún lado te hayas equivocado y acá se te haya olvidado poner la E. Chuta, perdón. Se te haya olvidado poner la E para que esto se te caiga, ¿ya? Porque de repente vas a llegar a una variable del tipo puesto, como esta, y esa variable del tipo puesto no tiene el método representante, tiene el método representante, porque te condoreaste, ¿ya? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, ¿ya? Yo lo defino acá y con eso me aseguro que todos lo van a implementar bien. ¿Es obligatorio? No, porque si tú eres riguroso vas a encargarte de que cada uno lo implemente. ¿Es recomendable? Sin duda, pero de todas maneras es mejor hacerlo como para ordenarse, ¿ya? Pero de nuevo, no está asociado tanto a un problema, sino más bien a una manera de esquematizar esto. Josefa pregunta, ¿es lo mismo que crearlo como atributo y ponerlo self.atributo igual none? ¿Eso a qué te refieres a esto del pass, Josefa? Que no sé en qué momento hiciste la pregunta. Lo que pasa es que representante no es un método, ¿ya? O sea, perdón, es un método, no es un atributo. Ahora, yo nunca lo he hecho, pero no me extrañaría que en Python tú puedes decir self.representante igual none, y después acá abajo tú defines representante, ¿ya? Yo intuyo que eso va a funcionar igual, pero no te va a reclamar abajo si es que tú no lo defines, ¿ya? La gracia es definirlo como método y poner pass, ¿ya? Significa que abajo te va a obligar, ¿ya? Ahora, y aquí contesto la pregunta también de Javier en el chat que dice, no entendí por qué se usa el pass, ¿ya? Cuando Python lee pass, significa, ya,
paso, no voy a pescar eso, ¿ya? Por lo tanto, si mientras yo no llame al método representante, no voy a tener ningún problema. Pero si yo llego a llamar al método representante, eso significa que, chuta, necesito código asociado al método representante. Y acá no hay código asociado al método representante. ¿Ya? Entonces, esto me asegura dos cosas. Uno, que las subclases de variable sí van a tener que implementar el método representante. ¿Ya? Y dos, me aseguro que yo no puedo ocupar nunca un objeto del tipo variable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque variable como objeto, no clase, objeto, no puede utilizarse porque tiene un método que no ha sido implementado. ¿Ya? En el fondo el PASME es una promesa de que en algún momento se va a implementar el método, pero esa promesa tiene una fecha de expiración, que es el momento en que yo instancio un objeto. Si al momento de instanciar un objeto no existe código para representante, no puedo instanciarlo. ¿Ya? O sea, si yo acá hago b igual variable, eso no debiese funcionar. ¿Ya? O quizá funciona, pero no deja que yo haga b.representante. ¿Ya? Ahí sí que me va a reclamar. ¿Ok? Así que siempre, todo es parte de la moderación, ¿ok? No es que sea obligatorio ni nada por el estilo. Agustín dice ocupar el super init, entonces, ¿cuándo es necesario entonces? Ya. Cuando yo quiero de manera explícita que se ejecute el init de lo que viene arriba. ¿Ya? ¿Por qué? Y esto también es interesante. Fíjense que el init acá recibe como parámetro data. ¿Ya? Si es que yo no defino ningún init acá en los tipos de más abajo, el init que va a correr es el del padre, en el fondo, de la superclase. Por lo tanto, voy a tener que incluir el data. ¿Ya? Ahora, si yo acá hubiera definido el init, ¿ya? Y lo hubiera puesto self, yo tengo un problema, ¿ya? Porque cuando ingresos trate de llamar el init de variable, no voy a tener el parámetro data para entregarle. ¿Ya? Entonces ahí tú vas a tener que llamar el init con el parámetro data. ¿Ya? Entonces, todo va a depender si tú quieres aprovechar, o sea, basta que aproveches el init de la clase padre, entonces no tienes que hacer un super init, porque se va a hacer automático. ¿Ya? Ahora, si hay algunas cosas que sí, otras que no, entonces ahí tú tienes que hacer de manera explícita el super.init. ¿Ok? Entonces, en este caso no es necesario, de nuevo, porque tú al crear una variable, por ejemplo, el tipo ingreso, un objeto del tipo ingreso, como acá no hay init, se va a llamar automáticamente este. ¿Ya? Pero si tú sí creas un init, tienes que llamar el init de arriba para entregarle los parámetros adecuados. ¿Ok? Tarek me indica por interno, entonces está obligado a usarlo en todas las otras definiciones de las clases. Sí, o sea, si tú acá pusiste algo como pass, cada vez que estés en una subclase estás obligado a utilizarlo. No, o sea, a implementarlo. Tienes que hacerlo, ¿ya? Si no te va a reclamar. Entonces, alguien puede decir, oye, pero qué cacho, ¿para qué lo voy a hacer? Pero resulta que si tú creas algo y eso te permite asegurar que funcione bien, bueno, lo obliga. ¿Ok? Ya, y para terminar, que es una duda típica que todos los semestres tienen, ¿ya? Y que yo creo que es bastante razonable y entendible cuando uno está empezando a programar con esto de orientación a objetos, ¿ya? Composición y herencia son completamente distintas y no tienen nada que ver, ¿ya? Composición o agregación, yo meto objetos dentro de otra, ¿ya?
En herencia, ¿ya? Yo tengo clases que tienen ciertas relaciones, ¿ya? Una relación de herencia. En uno hablo de objetos y en el otro estoy hablando de clases, ¿ya? Ambos son mecanismos para modelar, ¿ya? Pero difieren estructuralmente. Herencia busca facilitar la especialización de las clases, ¿ya? Con muchos signos de exclamación, sin repetir código, ¿ya? Herencia, ¿ya? Composición me busca aumentar el nivel de abstracción de las clases, ocupando objetos como atributos, ¿ya? Que vienen de la otra clase, ¿ok? Entonces, en un caso tengo una dependencia a nivel del template, en la herencia a nivel de las clases, y en el otro tengo una dependencia a nivel más de objetos, ¿ya? Porque yo voy a tener un objeto de otra clase metido en un objeto de una clase distinta, ¿ok? Entonces, súper importante tener clara la diferencia de lo que es composición por un lado y herencia por el otro. No es uno mejor que el otro tampoco, ¿ya? Uno lo que debiese hacer es ocupar ambos indistintamente. Algunas cosas se hacen con herencia, otras con composición, etc. ¿Ya? Pero es importante tenerlo claro y practicarlo, ¿ok? Ya, ahí terminamos la materia y justo nos quedan 10 minutos para ver el enunciado del taller. Así que mientras yo cambio de pantalla compartida, me pueden ir haciendo preguntas si así lo quieren. Ya, ahí debiesen estar viendo el PowerPoint. ¿Cómo se guarda? Y Jaira pregunta, ¿cómo se guarda el archivo como IPY? Por defecto, en Jupyter Notebook, cuando tú pones Save, se guarda como IPYNB, ¿ya? En otros IDEs va a depender, ¿ya? El taller, Cristóbal pregunta si el taller se hace en Colab o en Jupyter, como cualquiera de los dos, como ustedes quieran, ¿ya? ¿Cómo lo hacen? Da lo mismo, lo importante es que lo entreguen en un archivo IPYNB y otro .py, ¿ok? Ya, entonces, mientras tanto, yo voy a hacer el commit de esto, para que puedan verlo. Commit -m T1A. Ya, y ahí estoy haciendo push, y obviamente hay un problema, porque no hice git pull antes. Y ahora con git push, ya, perfecto. Ya, entonces, el enunciado ya está arriba en el syllabus, en la carpeta talleres, ya pueden revisarlo, empezar a trabajar si quieren. Pero acabo de hacer una lectura. Es súper importante que para cada taller, actividad, laboratorio, etcétera, lean esta parte de inicio de la entrega, ¿ya? Porque ahí se indica, aquí, un segundo para ¿sí? Aquí se indica el nombre del archivo IPYNB, nombre del archivo .pi, nombre de la carpeta donde tienen que poner las cosas, ¿ya? Horario de entrega, ¿ya? Estas cosas van a ser siempre lo mismo, ¿ya? Pero ahí está, horario de entrega, hoy día lunes 23 a las 4:50, ¿qué formato? Este para el IPYNB, este para el PI, y esta va a ser la carpeta, ¿ya? Y aquí ponemos nuestra entrega fuera de plazo, está un poco lo mismo ahora, es para el tema de recolección, como esta no tiene nota, ¿ya? Pero esto es algo que nosotros mantenemos, o sea, la hora de entrega hasta tal momento, en ese momento se activa el programa que recolecta las entregas, y de ahí ya está, ¿ya? Y si es que ustedes no entregan ahí, se va a considerar como atrasado, etc., ¿ya? Tomás pregunta si hasta las 18:30, las actividades son hasta las 18:30. Los talleres son hasta las 4:50, porque los talleres son mucho más cortos, ¿ya? Son bien puntuales. Si bien el ejercicio completo que plantean los talleres puede ser largo, lo que ustedes tienen que entregar para la nota de participación es bien corto, ¿ya? Entonces, por eso basta un módulo. Cristóbal hace una muy buena pregunta, se habían demorado harto en hacerla. ¿Por qué entregar 2 archivos? Ya, perfecto, porque nosotros, dependiendo de va a haber algunos talleres
y actividades, etcétera, que se corrigen automáticamente y otras que no, ¿ya? Entonces, para la corrección automática es más fácil tener los archivos .py, ¿ya? Entonces nosotros, para evitar estar cambiando las reglas de uno u otro taller, siempre se entregan los dos archivos esencialmente, ¿ya? Pero es por eso, porque a veces la corrección es en el .pi y otra es en el .ipynb, ¿ya? Pero lo que ven los humanos, los correctores, siempre va a ser esto, ¿ya? Cuando tengamos corrección automática, lo que va a ver el software va a ser eso, ¿ok? Manuel pregunta si va a subir la clase. Sí, por supuesto. O sea, el video lo voy a subir seguramente hoy día en la noche, ¿ya? Pero las slides ya están arriba, entonces ya las pueden revisar, ¿ok? Ya, vayamos al enunciado rápidamente. En la introducción, con el fin de practicar las técnicas de programación orientada a objetos, en esta actividad deberán modelar una estación de servicio, una bencinera, considerando las entidades principales que participan en su funcionamiento. Esto significa definir las clases correspondientes, sus relaciones y comportamientos. Una vez finalizado esto, finalizada la modelación, deberán simular el funcionamiento de la estación de servicio, indicando el tiempo de espera por atención para cada cola, ¿ya? Entonces, ya para que no se asuste, la parte de la simulación no es lo que tienen que entregar ahora, ¿ya? Vamos a verlo para que no se urge. Entonces, la estación de servicio, el problema, opera como un sistema con 2 o más colas de espera, ¿ya? Eso es algo que uno parametriza, uno decide con cuánto, en donde vehículos de 4 distintos tipos llegan aleatoriamente con una probabilidad P y se ubican en la cola de menor extensión, ¿ya? Yo voy a tener K colas, 2 o más, ¿ok? Y en cada instante de tiempo con probabilidad P, ustedes definen P, llega un vehículo, ya hay 4 distintos tipos de vehículos y ese vehículo se va a ubicar en la cola más corta en ese momento dado, ¿ya? Un vehículo es atendido cuando llega al principio de la cola y el tiempo de duración de la atención depende del tipo de vehículo y de la benzina que utiliza. Y hay 4 tipos de benzina distintos, ¿ya? Consideren finalmente que un vehículo puede cambiarse de cola de una u otra, o ahí puede haber más, ¿ya? Si en un momento dado existe otra cola con menor extensión. ¿Ok? O sea, en un momento dado llega un conductor, ve que al lado tiene 3 autos menos, se puede cambiar. Pero el criterio para elegir cuántos vehículos se cambian y en qué orden lo definen ustedes, ¿ya? Ustedes pueden definir por cada instante de tiempo solo se puede cambiar un vehículo de cola y va a ser el que está más adelante o más atrás. Ustedes lo definen, ¿ya? Criterio de ustedes no va a estar bien ni va a estar mal, pero tiene que haber algo definido, ¿ya? Entonces nosotros le pedimos 2 cosas, el modelo de clase y la simulación. El modelo de clases debe considerar lo siguiente: clases para todas las entidades relevantes a modelar, ¿ya? Los vehículos, la estación de servicio, lo que ustedes crean que sea relevante modelar, tienen que hacerlo con clase, ¿ya? Dentro de eso, les pedimos la jerarquía completa de clases para los vehículos, ¿ya? Y esta jerarquía, esto implica ya inmediatamente que van a necesitar herencia, ¿ya? Esta jerarquía tiene que considerar una clase base, ¿ya? La primera clase, que solo defina la interfaz, ¿ya? Atributos y métodos sin implementar. Lo que recién vimos del PAS, justamente eso, ¿ya? Entonces, les pedimos que para la jerarquía de vehículos haya una clase base auto, no, vehículo en realidad, ¿ya? Que de esa hereden los distintos tipos de vehículos, ¿ya? Pero que además esa clase base tenga definidos los atributos que van a compartir todos los vehículos y además los métodos. Pero esos métodos tienen que estar, no tienen que estar implementados arriba, sino que tienen que tener el PAS. ¿Ok? Ya, fuera de eso, 2 clases que hereden de otra, pueden no ser la misma. Haciendo esto, ustedes ese ya lo deben tener hecho. También les pedimos que tengan clases que participen como atributos en otra, composición o agregación, cualquiera de esas 2 maneras. Alguna implementación del método SPR, que entregue información relevante del estado de los objetos, ¿ya? Y 2 sobrecargas de métodos, ¿ya? ¿Qué era la sobrecarga de método? Es, por ejemplo, acuérdense lo que vimos del representante, ¿ya? Representante, ¿ya? Que acá estaba con PAS,
con doble S, cuando yo lo implemento en otra clase, estoy haciendo un overriding de este método. ¿Ya? Está escrito en la materia. ¿Ya? Overriding es cuando yo lo sobrescribo de cierta manera o cuando yo lo implemento más abajo. ¿Ok? Ahora, se recomienda ultra fuertemente comentar el código y definir en celdas de texto qué es cada clase. ¿Ya? Una celda para la clase base de los vehículos. Esta es una clase que modela un vehículo. Ya está. Después, no sé, un auto. Esta clase modela un auto, etc. Si hay cosas que son muy obvias, no es necesario, pero en general nunca hay comentarios tan obvios. ¿Okay? Considera además que para definir las clases y las relaciones y comportamientos, no es necesario tener desarrollada la simulación. ¿Ya? O sea, no hagan necesariamente las dos cosas al mismo tiempo. Hagan el modelo de clases, definen las clases y después en base a eso hacen la simulación. ¿Ok? Ahora, la simulación, ¿ya? Nosotros les recomendamos utilizar este esqueleto, ¿ya? En que hacen un for por cada instante del tiempo. En cada instante del tiempo tiran el dado, la moneda, lo que sea, ven si viene un auto, si llega, lo agregan a la cola correspondiente, si no hay más, verificar si hay cambio, etc. Y luego atender y actualizar los tiempos de espera. ¿Ok? Pueden cambiarlo todo lo que quieran, es solo una recomendación. Durante la simulación deben entregar información sobre el proceso, ¿ya? Cada vez que ocurra algún evento. Si llega un auto, tienen que imprimir, llegó un auto. Si un auto se atendió, el auto tanto se atendió, ¿ya? Además de reportar el tiempo de espera por atención para cada cola. Y no olviden también utilizar clases para modelar las entidades que tienen que ver con la simulación, ¿ya? Ahora, para la tranquilidad de ustedes, el objetivo parcial de participación, ¿ya? Con el que los evaluaríamos a ustedes si esto fuera evaluado, ¿ya? Va a ser solo completar el modelo de clases. O sea, esto. ¿Ya? O sea, si ustedes llegan, hacen el modelo de clase, ¿ya? Van a tener la participación adecuada. O sea, la participación igual nosotros la evaluamos con una nota, ¿ya? Pero en el fondo, ustedes hacen eso y si esto tuviera nota, estarían listos. La simulación queda como ejercicio propuesto que lógicamente va a ser solucionada el jueves en la ayudantía. ¿Ok? Nosotros en general siempre vamos a hacerlo así. En el taller vamos a plantear un ejercicio más largo, ¿ya? Pero solo una parte van a tener que resolver para asegurar la participación y el resto queda como material de estudio, ¿ya? Para que lo desarrollen y queden mejor preparados. ¿Ok? Entonces, bueno, en su respuesta considera los atributos y comportamientos requeridos para que los objetos puedan participar de la simulación, pero no es necesario que en estas clases modelen las que solo cumplen una función en la simulación. Por ejemplo, no es necesario que ustedes en esta jerarquía que les pedimos o en estas clases que les pedimos incluyan la clase simulación. No, es una clase que seguramente solo va a tener que ver cuando ustedes hagan la simulación, ¿ya? Entonces nosotros no le estamos pidiendo nada de la simulación ahora, eso es importante. Yo sé que esto no tiene nota, no hay problema, pero como les mencioné al principio de la clase, traten de hacerlo bien para medirse qué tal están, necesitan estudiar más, menos, etc. ¿Ok? Ya, entonces, ahora yo voy a cerrar la sesión, etc. Descansen si quieren los 5 minutos que quedan. Y luego vamos a ir a Discord para hacer esto. Ya ahí van a estar los ayudantes, pueden hacer las preguntas, etc. Pero una vez terminado esto nos movemos a Discord, ¿ok? No en Zoom. Valentina, dale tú, sí. ¿Le puedo hacer la última pregunta? Que el Sí, tipo de obvio. encina, el tipo de encina que ocupan, al final, no sé, pues todos los autos de tipo 1 van a ocupar un tipo de encina o no. No, puede ser cualquiera. O sea, hay los 4 tipos de encina, son diésel y los 3 octanajes, ¿cachai? Pero en el fondo tú puedes tener un camión que utiliza benzina o un auto que utiliza diésel. No, ahí da lo mismo, no están amarrados no es uno a uno en el fondo. Ya, perfecto. Gracias. Súper. ¿Más consultas? Nada.
Ya, perfecto. Entonces, yo voy a ir cerrando la sesión. Ustedes vayan moviéndose a Discord. ¿Cómo distribuirse? Pregunta Cristóbal. En el fondo, ahí ustedes se van a meter y va a estar el tema de un canal de texto para preguntas de enunciado, otro para preguntas de materia. Va a haber ciertos canales de texto donde hay información, ¿ya? Y va a estar la cola de atención para ir viendo puntualmente a las personas que necesitan atención personalizada, ¿ya? ¿En qué sala se meten? En cualquiera, ¿ya? Ustedes van viendo las preguntas de voz, ¿ya? Solo se hacen una vez que ustedes avisan, oye, quiero hacer una pregunta de materia por voz en el canal de materia. Ok, perfecto, y ahí la hacen, ¿ya? Y eso todo se notifica. Entonces, no es que ustedes estén en una sala y no puedan estar, no es como sala aislada de la otra como en Zoom, ¿ya? Si en el foto son distintos canales y ustedes pueden estar viendo todos en cualquier momento, ¿ok? Milan pregunta, profe, después de la hora de entrega, ¿se sube alguna pauta del taller? Es que eso lo vemos el jueves en la ayudantía, ¿ya? Si tenemos la pauta lista antes, la subimos antes, pero la idea es que lo vayamos viendo en la ayudantía, ¿ok? Eso, no sé si hay más preguntas. Nada al parecer. Ya, perfecto. Entonces, bueno, yo voy a ir cerrando la sesión. A ver, Isabel pregunta, a pesar de que está teniendo evaluado. Sí, perdón. Sí, dime Javiera. Sí, sí, sí. Sí, profe, una pregunta muy cortita, que en el Jupyter Notebook, como algún tipo de formato en especial para ir como escribiendo el tema de las clases y esas cosas. ¿Tú dices el texto? Claro, porque porque se van armando como casillas de in, entonces se claro, pueden como lo que usar pasa más es de que una. en el Jupyter Notebook tú puedes elegir que las celdas sean de texto o de código. Ujú. Entonces, mi recomendación es que por cada celda de código ustedes tengan una celda de texto con una línea que describe lo que hacen, ¿ya? Perfecto. Ahora pueden hacerlo con comentarios internamente, no hay ningún problema también, ¿ya? Como prefieran, pero es como les salga más cómodo esencialmente mientras esté claro. Ya, bueno, ahí están contestando. Sí, por favor, Cristóbal, dime. Sí, que viendo el material de clase, que habían unas líneas de código ahí sobre la materia de cómo crear clases. Y en en uno de los códigos como que printea el resultado, o sea, la clase lo que hacía era como sumar al final. Ya. Y en el código nunca aparecía como que printé el resultado, pero aún así el programa lo hacía igual. Ah, ok, ya. ¿Qué es lo que pasa? Que eso, si no me equivoco, es cuando uno define la función call. ¿Ya? La función call es una función que se llama cuando uno como que llama a un objeto, ¿ya? O llama a un modelo, ¿ok? Y por eso ocurre, porque podía ser que yo en el call hubiera puesto que se imprimiera algo, ¿ya? Ahora, otra cosa, por ejemplo, si tú haces print, imagínate, yo defino acá una variable var, igual era, no sé, perro, ¿ya? Y yo acá pongo print var, ¿ya? Lo que va a hacer ahí el print es buscar el método str, ¿ya? De la clase e imprimirlo, ¿ok? Imprimir lo que te retorna. Entonces puede haber sido que de ahí haya venido que se imprimió algo sin poner explícitamente que se imprimiera, ¿ya? Pero es o por el método call o porque está definido el str o el rep, que son dos métodos para eso. Ya, y no puede ser porque no recuerdo de haber visto el call o el red. Entonces, no puede haber Mira, sido como que Colab mira, lo agregó, es que mira, a veces depende
de la variable, si tú la ejecutas, se te imprime algo sobre la variable, qué tipo es, etc. ¿Ya? Ahora, yo creo que lo más fácil es que cuando vayamos a Discord, lo preguntes en el canal de materia, pongáis, oye, mira, esto está en tal hoja de la materia, pasa esto, y ahí lo solucionamos más rápido. Yo creo que es lejos lo más fácil. Vale, perfecto. Gracias. De nada. A ver, Luis, la última pregunta, Luis dice, no me quedó claro algo, las probabilidades P son distintas para cada tipo de vehículo, como queráis tú, ¿ya? Lo más sencillo es que tú digas, tires P, llega un vehículo, y después luego muestres nuevamente, quizá uniforme, quizá con alguna otra distribución, cuál de los 4 tipos de vehículos es, ¿ya? Ahí depende cómo tú lo modeles, ¿ya? A ver, ahí Suimé me hace una pregunta por interno que yo creo que más de alguno le va a pasar. Le sale el famoso error 500, ¿ya? El error 500 pasa cuando quieres descargar el punto .py desde Jupyter, ¿ya? Con Pablo hoy día lo estuvimos viendo y se soluciona moviendo el contenido de una carpeta a otra, ¿ya? Es súper directo solucionarlo, veámoslo en Discord para hacerlo más fácil, pero si no te llega a funcionar, lo más directo es que tú agarras el punto IPYNB, lo subas a Colab y desde Colab también tienes la opción de bajar como punto PI, ¿ya? Eso es a prueba de fallo, pero con Pablo hoy día estuvimos viendo cómo solucionarlo, así que ahí te pido que nos preguntes en Discord y ahí te indicamos exactamente cómo se hace. Profe, ¿los tiempos de carga de cada auto y las bencinas los dan en algún archivo? No, los definen ustedes, defínanlo ustedes. Acá no nos interesa si la simulación es buena o mala, ¿ya? Realista. Que simulen, ¿ok? Ya, eso. Dejemos hasta acá. Nos vemos en Discord en un ratito más. Chao, chao.